Carpinterías exteriores. Materiales para carpinterías exteriores. En este tema vamos a estudiar los materiales utilizados en las carpinterías exteriores. Es decir, los materiales con los que se fabrican ventanas, puertas exteriores y otros cerramientos situados en los huecos de fachada. La elección del material no es solo una cuestión estética. Afecta directamente al comportamiento térmico, acústico, mecánico, a la durabilidad, al mantenimiento, al peso de la carpintería, a la posibilidad de fabricar perfiles más o menos delgados y también al coste. Los materiales principales que se estudian son la madera, el acero, el aluminio, el PVC, el poliuretano y las soluciones mixtas. Cada uno tiene ventajas e inconvenientes. No existe un material universalmente perfecto. La elección depende del clima, del tipo de edificio, de las prestaciones exigidas, del mantenimiento aceptable y de la imagen arquitectónica buscada. Comenzamos con las carpinterías de madera. La madera ha sido tradicionalmente el material por excelencia en carpintería, tanto interior como exterior. Antes de la generalización de los metales industriales y los plásticos, la mayoría de ventanas y puertas se resolvían con madera. Con la aparición de nuevos materiales, especialmente acero, aluminio y PVC, la madera fue perdiendo presencia como material principal en la fabricación de ventanas. Sin embargo, sigue siendo una opción válida y actual. La madera tiene buenas características térmicas. Esto significa que transmite peor el calor que los metales, por lo que puede comportarse bien desde el punto de vista del aislamiento térmico. Además, tiene una huella de carbono relativamente baja si procede de una gestión forestal adecuada, y posee unas cualidades estéticas muy apreciadas. Una carpintería de madera suele aportar una imagen cálida, natural y de calidad. Por eso se sigue utilizando en rehabilitación, vivienda de alta calidad, edificios tradicionales o proyectos donde el acabado del material tiene importancia arquitectónica. Pero la madera exige condiciones específicas. La madera empleada en carpintería exterior debe estar estabilizada. Esto significa que debe tener una humedad controlada y un comportamiento dimensional adecuado, para que no se deforme excesivamente con los cambios de humedad y temperatura. El documento indica una densidad aproximada de 600 kg por metro cúbico. Esta densidad ayuda a garantizar una resistencia suficiente y un comportamiento adecuado para carpintería exterior. La madera se complementa con herrajes de acero inoxidable o aluminio. Esto es importante porque los herrajes están sometidos al movimiento, a la humedad, a la carga de las hojas y a las condiciones exteriores. El principal problema de la madera en exterior es la humedad. Si la carpintería no está bien tratada, el agua puede penetrar en la fibra. Cuando esto ocurre, la madera se dilata, se deforma, aumenta de peso y, si no seca correctamente, puede entrar en proceso de putrefacción. Por eso, una ventana de madera no debe entenderse como una pieza de madera sin protección. Debe ser un sistema tratado, protegido y mantenido. Actualmente las carpinterías de madera se protegen con barnices al agua. Estos barnices permiten una protección exterior con un mantenimiento más sencillo que otros tratamientos tradicionales. Los barnices al agua tienen varias ventajas. Tienen una durabilidad exterior que puede llegar hasta 10 años, aunque depende del color, del sistema, de la aplicación y de la ubicación de la ventana. En colores estándar, el documento indica una durabilidad general de unos 5 años. También tienen gran elasticidad. Esto es importante porque la madera se mueve con la humedad y la temperatura. Si el barniz fuera demasiado rígido, podría cuartearse. Al ser elástico, acompaña mejor los pequeños movimientos del soporte. Otra ventaja es que, para rebarnizar, no suele ser necesario lijar en profundidad. En muchos casos basta con limpiar y restablecer la protección superficial. Además, estos barnices no presentan inflamabilidad ni autocombustión del producto, ofrecen uniformidad de color, permiten una gran variedad de tintes y reducen la emisión de residuos contaminantes. El mantenimiento de la carpintería de madera consiste principalmente en limpieza. Debe hacerse con agua, jabones neutros y aceites protectores. No deben emplearse productos corrosivos de base ácida ni productos amoniacales. Con el paso del tiempo, la capa exterior del barniz al agua pierde espesor. Entonces hay que restablecerla. Normalmente esta operación se realiza entre los 5 y los 10 años, aunque depende del color, la zona climática, la orientación y la exposición de la ventana. En zonas protegidas o poco expuestas puede tardarse más.
En orientaciones muy castigadas por el sol, la lluvia o el viento, el mantenimiento deberá ser más frecuente. La idea clave de la madera es esta: ofrece buen aislamiento, baja huella ambiental y buena estética, pero exige protección frente a la humedad y mantenimiento periódico. Pasamos ahora a las carpinterías de acero laminado en caliente. Con la llegada del acero industrial fabricado en altos hornos comenzaron a fabricarse perfiles metálicos para ventanas. El acero laminado en caliente fue considerado en su momento un material moderno y fue sustituyendo a la madera en algunos campos donde antes la madera dominaba, como estructuras y carpintería exterior. El acero laminado en caliente también se conoce como forja en este contexto. Se utilizó en cerramientos fijos y practicables. Actualmente, este tipo de carpintería ya no se utiliza de forma habitual, porque sus diseños son limitados y sus prestaciones son reducidas si se comparan con sistemas más modernos. Los primeros perfiles utilizados eran básicos: perfil de marco, perfil de hoja y perfil de vierteaguas. Después aparecieron perfiles más evolucionados para ventanas pivotantes y basculantes. Estos sistemas mejoraron su estanqueidad incorporando juntas de goma en ranuras dispuestas dentro de los propios perfiles. Los diseños más modernos de acero laminado utilizan perfiles robustos y esbeltos, de gran sencillez formal. La ventaja visual del acero es que permite perfiles muy delgados en comparación con otros materiales, porque el acero tiene una gran resistencia mecánica. También existen perfiles que combinan la ventana de acero con recogedores de agua de aluminio extrusionado. Estos recogedores ayudan a controlar el agua de condensación o el agua que pueda aparecer en zonas interiores del perfil. Pero el acero tiene problemas que deben controlarse. El primero es la corrosión. El acero expuesto al exterior necesita protección, porque en contacto con humedad y oxígeno puede oxidarse. Para evitar defectos, los perfiles deben protegerse con galvanizado electrolítico o galvanizado por inmersión. El galvanizado consiste en recubrir el acero con una capa protectora de zinc. También deben protegerse los puntos de soldadura mediante protectores anticorrosivos. Esto es importante porque las zonas soldadas pueden ser más vulnerables si el tratamiento superficial se interrumpe durante la fabricación. Los puntos de giro también necesitan protección anticorrosiva, porque están sometidos a movimiento, fricción y posible acumulación de humedad. Además, hay que prever la evacuación del agua de lluvia infiltrada o del agua de condensación. Si el agua queda embalsada dentro de la carpintería, se acelera la corrosión y se deterioran las prestaciones. Por eso debe existir un sistema de drenaje, conducción y evacuación del agua. También hay que proteger los junquillos para evitar infiltraciones en puntos críticos. El junquillo, recordemos, es la pieza que sujeta el vidrio contra el galce. Si esa zona no está bien resuelta, puede convertirse en un punto de entrada de agua. Otro aspecto importante es el control del proceso de fabricación para evitar alabeos. Un alabeo es una deformación o torsión del perfil. Si la carpintería queda deformada, puede perder estanqueidad, dificultar el cierre o generar esfuerzos no previstos. Las prestaciones del acero laminado en caliente son limitadas. El motivo principal es que se trata de perfiles de secciones sencillas y sin rotura de puente térmico. La rotura de puente térmico es una solución que interrumpe la transmisión de calor a través del perfil. En estos perfiles antiguos de acero no existe esa interrupción, por lo que el metal transmite fácilmente el calor entre exterior e interior. Por esta razón, estas carpinterías no suelen cumplir los requisitos actuales de eficiencia energética. Aún así, el acero tiene una ventaja clara: su resistencia mecánica permite fabricar ventanas y puertas de grandes dimensiones con secciones pequeñas. Esto significa que se puede diseñar una carpintería con poco porcentaje de marco y mucha superficie de vidrio. Desde el punto de vista visual, esto permite huecos más limpios, perfiles más esbeltos y mayor entrada de luz. La idea clave del acero laminado en caliente es esta: permite perfiles muy resistentes y delgados, pero sus prestaciones térmicas son pobres y requiere mucha protección frente a la corrosión. Pasamos ahora a las carpinterías de acero conformado en frío. En este caso, los perfiles no proceden de una laminación en caliente, sino de chapa de acero plegada en frío. Los espesores de estas chapas pueden variar entre 0,6 y 12,5 milímetros. Al trabajar con chapa plegada, se pueden obtener perfiles menos pesados que los laminados en caliente y con secciones más complejas. La longitud habitual de estos perfiles puede llegar hasta 6 metros. Los materiales utilizados pueden ser acero convencional, acero inoxidable o acero corten.
El acero inoxidable se utiliza cuando se busca una mayor resistencia a la corrosión y una imagen de alta calidad. El acero Corten tiene una propiedad anticorrosiva particular. Forma una capa de óxido pasiva y no progresiva. Esto significa que el óxido superficial no avanza indefinidamente hacia el interior, sino que crea una capa protectora. En arquitectura, el acero Corten suele utilizarse cuando se busca una apariencia oxidada controlada. Pero debe diseñarse bien, porque el agua de escorrentía puede manchar materiales próximos si no se resuelven correctamente los encuentros. Las carpinterías de acero conformado en frío permiten perfiles más ligeros y más complejos que los de acero laminado en caliente. Esto mejora las posibilidades de diseño y puede facilitar soluciones más evolucionadas. Igual que ocurre con el acero laminado, el acero conformado exige precauciones frente a la corrosión, especialmente en zonas cortadas, plegadas, soldadas o mecanizadas. También hay que cuidar el drenaje, la evacuación de agua, las juntas, los puntos de giro y el tratamiento de los encuentros con el vidrio. Desde el punto de vista prestacional, estas carpinterías aprovechan la resistencia del acero para conseguir perfiles de sección mínima. Por eso pueden generar carpinterías ligeras visualmente, con marcos muy delgados y una alta proporción de vidrio. Este tipo de solución puede ser interesante cuando el diseño arquitectónico busca una carpintería metálica muy esbelta. Sin embargo, como en cualquier carpintería metálica, hay que resolver correctamente el puente térmico, la estanqueidad y la protección frente a la corrosión. Con esto cerramos el primer bloque del tema 15. La madera destaca por su aislamiento, estética y baja huella ambiental, pero necesita protección y mantenimiento. El acero laminado en caliente destaca por su resistencia y perfiles delgados, pero tiene prestaciones térmicas limitadas y riesgo de corrosión. El acero conformado en frío permite perfiles más ligeros y complejos, mantiene la ventaja mecánica del acero y abre más posibilidades de diseño, pero exige igualmente control frente al agua, la corrosión y los puentes térmicos. Continuamos con el bloque dedicado a las carpinterías de aluminio extrusionado. El aluminio es uno de los materiales más utilizados actualmente en carpinterías exteriores. Su éxito se debe a varias razones: permite fabricar perfiles con muchas formas, tiene buena estabilidad dimensional, es ligero, admite distintos acabados y facilita sistemas muy industrializados. Cuando hablamos de estabilidad dimensional nos referimos a que el perfil mantiene bastante bien su forma. Esto es importante en una ventana, porque cualquier deformación puede afectar al cierre, a la estanqueidad, al funcionamiento de los herrajes y al apoyo del vidrio. La carpintería de aluminio se fabrica en dos fases principales. Primero se obtiene el material base mediante fundición. Después se fabrican los perfiles mediante extrusión. La extrusión consiste en hacer pasar el aluminio, previamente preparado, por una matriz que tiene la forma de la sección que queremos obtener. Dicho de forma sencilla, el aluminio se comprime y sale por una abertura con la forma del perfil. Al salir, adopta esa geometría. Gracias a este proceso se pueden obtener perfiles muy variados. Pueden ser perfiles macizos, perfiles huecos o perfiles que combinen partes macizas y partes huecas. Esta posibilidad es una de las grandes ventajas del aluminio. Permite diseñar perfiles con cámaras, ranuras, alojamientos para juntas, zonas para acristalamiento, canales de drenaje, alojamiento de herrajes y formas específicas para mejorar la estanqueidad. Por eso, la carpintería de aluminio se adapta bien a sistemas practicables, correderos, oscilobatientes, fachadas ligeras, puertas balconeras y soluciones especiales. Pero el aluminio, como cualquier material, también necesita protección superficial. El aluminio tiene una capa natural de óxido que lo protege parcialmente frente a la corrosión. Sin embargo, en carpintería exterior se utilizan tratamientos específicos para mejorar su durabilidad, su aspecto y su resistencia ambiental. Uno de los tratamientos principales es el anodizado. El anodizado es un proceso electroquímico que genera una capa de óxido de aluminio más controlada, más resistente y más duradera sobre la superficie del perfil. No es una pintura colocada encima, sino una transformación superficial del propio aluminio. El anodizado protege el material y le da un acabado característico. Puede ser anodizado natural o puede recibir distintas coloraciones. Cuando se quiere obtener una mayor variedad de colores, uno de los procedimientos más utilizados es el lacado. El lacado consiste en proteger los perfiles de aluminio con una capa de pintura depositada electrostáticamente. Es decir, la pintura se aplica mediante un procedimiento que favorece su adherencia uniforme al perfil.
Después, normalmente, esa pintura se polimeriza o se cura en horno, consiguiendo un acabado resistente. En lenguaje práctico, el anodizado da una protección muy integrada en el propio material, mientras que el lacado permite una gama mucho más amplia de colores y acabados. Por eso en obra podemos encontrar perfiles de aluminio anodizado natural, perfiles lacados en blanco, negro, gris, colores especiales o incluso acabados que imitan otros materiales. La elección entre anodizado y lacado depende de la estética buscada, del ambiente exterior, del mantenimiento previsto y de las exigencias del proyecto. En ambientes agresivos, como zonas marinas o zonas industriales, el tratamiento superficial cobra especial importancia. La salinidad, la humedad, la contaminación o los agentes químicos pueden acelerar el deterioro si el acabado no es adecuado. A continuación hay que entender cómo ha evolucionado la carpintería de aluminio. Las primeras carpinterías de aluminio tenían perfiles relativamente sencillos. Resolvieron bien la ligereza, la facilidad de fabricación y la durabilidad, pero tenían limitaciones en prestaciones térmicas y acústicas. Con el tiempo, los diseños fueron mejorando. Los perfiles incorporaron cámaras, mejores juntas, sistemas de drenaje, herrajes más precisos y secciones más complejas. La evolución técnica permitió mejorar la estanqueidad al agua, reducir la permeabilidad al aire, facilitar el acristalamiento y aumentar la capacidad de montar vidrios dobles o vidrios de mayores prestaciones. Sin embargo, el punto más crítico del aluminio sigue siendo su alta conductividad térmica. El aluminio transmite muy bien el calor. Esto significa que, si el perfil es continuo entre el exterior y el interior, el frío o el calor se transmiten con facilidad a través de la carpintería. En invierno, una carpintería de aluminio sin mejora térmica puede enfriar mucho la cara interior del marco. Esto provoca pérdidas de calor y puede favorecer condensaciones superficiales. En verano, el calor exterior puede transmitirse hacia el interior con facilidad. Por esta razón aparecen los perfiles con rotura de puente térmico. La rotura de puente térmico, normalmente abreviada como RPT, consiste en separar la parte exterior y la parte interior del perfil mediante un material aislante. De esta forma se interrumpe el paso directo del calor a través del aluminio. El perfil deja de ser una pieza metálica continua desde fuera hasta dentro. Pasa a estar formado por dos secciones de aluminio unidas por una zona intermedia de baja conductividad térmica. Esa zona intermedia actúa como barrera. No elimina por completo la transmisión térmica, pero la reduce de manera importante. Hay dos formas principales de conseguir la rotura de puente térmico. La primera consiste en unir los dos perfiles mediante una resina de poliuretano. Esta resina se puede incorporar por inyección o por deposición. La ventaja de este sistema es que proporciona una buena estabilidad dimensional y mantiene el paralelismo entre la cara interior y la cara exterior. La segunda forma consiste en utilizar perfiles separadores de poliamida o de PVC. En este caso, las dos partes de aluminio son independientes y quedan unidas mediante esos elementos aislantes. Este sistema tiene una ventaja importante, permite que la cara interior y la cara exterior puedan recibir acabados distintos. Por ejemplo, una ventana puede estar lacada en un color por fuera y en otro color por dentro. Esto es útil cuando la fachada exige un color exterior determinado y el interior requiere otro acabado por motivos de diseño. La rotura de puente térmico es especialmente importante en edificios con exigencias energéticas actuales. Una carpintería de aluminio sin RPT puede no ser suficiente para cumplir determinadas prestaciones térmicas, sobre todo en zonas climáticas frías o en edificios de alta eficiencia. Pero no basta con tener RPT. La prestación final de la ventana depende también del vidrio, de las juntas, del sistema de apertura, de la calidad del montaje y de la correcta unión con la fachada. Una buena carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, vidrio adecuado y correcta instalación puede alcanzar prestaciones muy superiores a las carpinterías metálicas antiguas. Después de estudiar el material, la fabricación, los acabados y la rotura de puente térmico, hay que revisar las precauciones para evitar defectos. Una primera precaución es evitar contactos inadecuados entre materiales. El aluminio puede sufrir problemas si se coloca en contacto directo con materiales incompatibles o con metales que generen corrosión galvánica. La corrosión galvánica aparece cuando dos metales distintos están en contacto y existe humedad. En esa situación, uno de los metales puede actuar como ánodo y deteriorarse más rápidamente. Por eso hay que evitar contactos directos entre aluminio y otros metales incompatibles.
Cuando sea necesario combinar materiales, se deben interponer juntas, separadores, piezas plásticas o elementos que impidan el contacto directo. También hay que tener cuidado con el contacto del aluminio con morteros, cementos o productos alcalinos. Durante la obra, la carpintería puede quedar expuesta a salpicaduras, restos de mortero o suciedad de obra. Si no se protege correctamente, el acabado superficial puede dañarse. Por eso las carpinterías deben protegerse durante el transporte, almacenamiento e instalación. No conviene retirar protecciones antes de tiempo si la obra sigue generando polvo, golpes o salpicaduras. Otra precaución importante es controlar los cortes, taladros y mecanizados. Si se corta o perfora un perfil después del tratamiento superficial, se pueden dejar zonas sin protección. Estas zonas pueden convertirse en puntos débiles. También deben cuidarse los encuentros en esquina. Las uniones entre perfiles deben mantener la escuadría, la estanqueidad y la resistencia mecánica. En ventanas de aluminio, una mala unión de esquina puede provocar entrada de agua, pérdida de aire, deformaciones o mal funcionamiento de la hoja. El drenaje también es fundamental. Como en otros sistemas de carpintería, puede entrar algo de agua en zonas previstas del perfil. Lo importante es que esa agua no quede embalsada y pueda evacuarse hacia el exterior. Por eso los perfiles de aluminio incorporan cámaras y orificios de drenaje. Estos orificios no deben quedar obturados por sellantes, suciedad, pintura, mortero o mala colocación. Si el agua queda retenida dentro del perfil, puede deteriorar juntas, herrajes, acabados y provocar filtraciones hacia el interior. También es necesario controlar las dilataciones. El aluminio se dilata y se contrae con los cambios de temperatura. Por eso la instalación debe permitir ciertos movimientos sin generar deformaciones ni tensiones excesivas. Si el perfil queda demasiado rigidizado contra la obra o si las fijaciones no permiten el comportamiento previsto, pueden aparecer alabeos, descuadres o problemas de cierre. En relación con esto, la fijación a obra debe ser correcta. El marco no debe deformarse durante la colocación. Si se aprietan demasiado las fijaciones, el perfil puede curvarse. Si se fijan de forma insuficiente, la ventana puede moverse o perder estabilidad. La colocación de juntas también es esencial. Las juntas deben trabajar correctamente para garantizar la estanqueidad al aire y al agua. Si una junta queda mal comprimida, desplazada, cortada o envejecida, la ventana pierde prestaciones. En las carpinterías de aluminio, la calidad del sistema de juntas influye mucho en el resultado final, especialmente en ventanas practicables y correderas. Otra precaución es asegurar la compatibilidad entre el sistema de carpintería y el acristalamiento. El vidrio debe apoyarse correctamente, con calzos adecuados, sin contacto directo dañino y con un galce suficiente. Una carpintería de aluminio puede admitir vidrios de diferentes espesores, pero el sistema debe estar previsto para ello. No se debe improvisar un acristalamiento que no corresponde al perfil. También hay que cuidar los herrajes. Los herrajes transmiten cargas, permiten la apertura y garantizan el cierre. En sistemas de aluminio, especialmente en hojas grandes, los herrajes deben ser compatibles con el peso del vidrio y con el uso previsto. Un vidrio doble o de seguridad puede pesar mucho más que un vidrio simple. Si la hoja aumenta de peso y los herrajes no están dimensionados, pueden aparecer descuelgues, rozamientos, dificultad de cierre o pérdida de estanqueidad. La idea general es que el aluminio permite carpinterías muy precisas y versátiles, pero requiere diseño correcto, acabados adecuados, protección durante la obra, drenaje eficaz, juntas bien resueltas y control de los puentes térmicos. Como resumen, la carpintería de aluminio extrusionado destaca por su ligereza, su estabilidad, su diversidad formal y su capacidad para fabricar perfiles complejos. Sus acabados principales son el anodizado y el lacado. El anodizado transforma la superficie del aluminio y el lacado añade una capa de pintura aplicada electrostáticamente. Su principal punto débil es la conductividad térmica. Por eso, en carpinterías actuales, los perfiles con rotura de puente térmico son esenciales para mejorar el comportamiento energético. La rotura de puente térmico puede realizarse mediante resina de poliuretano o mediante perfiles separadores de poliamida o PVC. Y, finalmente, para evitar defectos, hay que proteger el aluminio frente a contactos incompatibles, agresiones de obra, acumulación de agua, mala fijación, deformaciones, problemas de juntas y mecanizados no protegidos.
Con esto cerramos el bloque dedicado a las carpinterías de aluminio extrusionado. Continuamos con el siguiente bloque, dedicado a las carpinterías de PVC, las carpinterías de poliuretano y las carpinterías mixtas. El PVC es uno de los materiales más utilizados actualmente en ventanas exteriores. Sus siglas significan policloruro de vinilo. En carpintería exterior se utiliza normalmente PVC rígido no plastificado. Cuando decimos que es no plastificado, queremos decir que no se comporta como un plástico blando o flexible, sino como un material rígido, capaz de formar perfiles estructurales para marcos y hojas de ventana. Las carpinterías de PVC se fabrican mediante extrusión. Igual que ocurría con el aluminio, la extrusión permite obtener perfiles con una sección determinada. Pero en este caso el material que atraviesa la matriz no es aluminio, sino PVC. Los perfiles de PVC suelen tener varias cámaras interiores. Estas cámaras son huecos longitudinales dentro del perfil. Su función es mejorar las prestaciones de la ventana, sobre todo térmicas, porque el aire contenido en las cámaras reduce la transmisión de calor. Por eso, una carpintería de PVC puede tener un buen comportamiento térmico incluso sin necesidad de una rotura de puente térmico como ocurre en el aluminio. El propio material ya tiene una conductividad térmica baja, y las cámaras interiores mejoran todavía más el aislamiento. Los perfiles más habituales pueden presentarse en colores como blanco, beige o gris. En esos casos, el color puede estar incorporado en la propia masa del material. Esto significa que no es simplemente una capa superficial, sino que el material está coloreado desde su fabricación. El documento indica que la materia prima utilizada para fabricar los bastidores es PVC modificado de tipo B. Esto significa que el PVC se adapta mediante aditivos o modificaciones para mejorar su comportamiento como material de carpintería exterior. Una ventana de PVC está formada, como otras ventanas, por marcos, hojas, juntas, herrajes, vidrio y otros perfiles auxiliares. Los bastidores que forman los marcos y las hojas se ensamblan por termosoldadura. La termosoldadura consiste en unir los extremos de los perfiles mediante calor y presión. De esta manera, las esquinas quedan soldadas entre sí, sin necesidad de una unión mecánica visible como tornillos o escuadras metálicas tradicionales. Esta forma de unión es muy importante, porque mejora la continuidad del marco y ayuda a conseguir buena estanqueidad. El bastidor de marco debe tener una geometría adecuada para poder recibir perfiles de apoyo mediante clip. Estos perfiles ayudan a garantizar la estanqueidad de la unión entre el marco de la ventana y el muro. El perfil inferior del marco debe disponer de ranuras o agujeros para evacuar el agua que pueda infiltrarse en el galce del perfil. El documento menciona ranuras de 5 por 25 milímetros o agujeros de 8 milímetros de diámetro. Esto es importante porque, incluso en una ventana bien diseñada, puede entrar algo de agua en determinadas cámaras o zonas previstas del perfil. Lo fundamental es que esa agua pueda salir al exterior y no quede acumulada. Además, las cámaras internas del perfil deben equilibrar presiones. Para ello se realizan orificios en la parte superior del bastidor. Estos orificios ayudan a que el drenaje funcione correctamente en distintas condiciones atmosféricas. En una carpintería, no basta con que el agua tenga una salida. También es necesario que el sistema no quede bloqueado por diferencias de presión. Si una cámara queda mal ventilada, el agua puede no evacuar correctamente. En el bastidor de hoja, los perfiles deben tener ranuras para recibir las juntas de estanqueidad y las juntas de acristalamiento. Las juntas son esenciales. Permiten que la hoja cierre correctamente contra el marco y que el vidrio quede colocado sin contacto rígido directo con el perfil. También ayudan a evitar filtraciones de aire y agua. El perfil inferior de la hoja puede recibir un perfil de vierteaguas. Este perfil no siempre es obligatorio, pero cuando se coloca ayuda a conducir el agua hacia el exterior. Puede unirse al perfil de hoja mediante clip o con un adhesivo especial. Cuando el travesaño funciona como marco inferior, también debe tener ranuras o agujeros para garantizar el drenaje del agua infiltrada en el galce. Cuando el travesaño funciona como marco superior, también debe tener orificios que permitan equilibrar la presión de las cámaras internas y asegurar el desagüe en cualquier condición atmosférica. Si las piezas utilizadas para la unión mecánica no incorporan elementos que garanticen la estanqueidad, la unión debe sellarse con masilla o silicona especial. Esto es una regla importante: cualquier unión que pueda permitir entrada de agua o aire debe resolverse con un sistema de estanqueidad adecuado. No se debe confiar solo en el encaje de las piezas.
Los perfiles de PVC pueden necesitar refuerzos metálicos. Aunque el PVC tiene buen comportamiento térmico, no tiene la misma rigidez que el acero o el aluminio. Por eso, en marcos, hojas y travesaños, se pueden introducir refuerzos de acero galvanizado. Estos refuerzos se utilizan cuando es necesario limitar la deformación de los perfiles bajo cargas de viento, peso propio, dimensiones grandes o condiciones de ubicación desfavorables. El documento menciona que la deformación debe mantenerse dentro de los límites establecidos por las normas, con valores como L partido por 300, L partido por 200 o L partido por 150. La L representa la longitud del elemento, y esas fracciones indican la flecha admisible. Cuanto mayor sea el denominador, menor será la deformación permitida. Los perfiles metálicos de refuerzo son de acero galvanizado Z55. Su forma y espesor dependen del perfil concreto y de las solicitaciones de cada caso. Los herrajes en las ventanas de PVC también son importantes. Los perfiles suelen venir preparados con canal europeo. El canal europeo es una geometría normalizada que permite instalar sistemas de herraje compatibles. Esto facilita la utilización de herrajes normalizados para ventanas practicables, oscilobatientes, abatibles u otros sistemas de apertura. El herraje debe garantizar el uso, la estanqueidad y la resistencia frente a las cargas. Debe soportar el peso de la hoja, el peso del vidrio y las solicitaciones de funcionamiento. Además, el tratamiento anticorrosión del herraje debe ser adecuado para el ambiente donde se instala la ventana. No es igual una ventana interior protegida que una ventana situada en una zona costera, húmeda o agresiva. El vidrio de una ventana de PVC puede ser simple o aislante. En la práctica actual, lo habitual es utilizar vidrio aislante, especialmente en carpinterías exteriores que deben cumplir exigencias térmicas y acústicas. El documento indica que la altura del tope de los perfiles es de 20 milímetros. El vidrio nunca debe estar en contacto directo con el bastidor de la ventana. Esto es una regla fundamental en cualquier sistema de acristalamiento. Si el vidrio toca directamente el perfil, pueden aparecer tensiones, roturas, pérdidas de estanqueidad o deterioro por movimientos diferenciales. Por eso se utilizan calzos. Los calzos deben ser de un material menos duro que el vidrio, pero suficientemente resistente para soportar su peso. También deben resistir la humedad, el contacto con el agua y tener una vida útil comparable a la de la ventana. En resumen, en una ventana de PVC el vidrio se apoya y se coloca de forma controlada, nunca directamente sobre el perfil. Desde el punto de vista de prestaciones, las carpinterías de PVC tienen varias ventajas. La primera es el buen aislamiento térmico. El PVC transmite poco calor y los perfiles multicámara mejoran todavía más el comportamiento. La segunda es la resistencia a la corrosión. A diferencia del acero, el PVC no se oxida. Por eso puede funcionar bien en ambientes húmedos si el diseño, las juntas y los herrajes están correctamente resueltos. La tercera es el mantenimiento reducido. Normalmente no necesita barnices como la madera ni tratamientos anticorrosivos como el acero. Su limpieza suele ser sencilla. También puede ofrecer buena estanqueidad al aire y al agua si el sistema está bien diseñado y correctamente instalado. Sin embargo, el PVC también tiene limitaciones. Una de ellas es la sensibilidad a la temperatura y a la radiación solar. Los perfiles pueden dilatarse con el calor. Por eso hay que considerar correctamente las dimensiones, el color, la orientación y las condiciones de exposición. Los colores oscuros absorben más radiación solar que los claros. Esto puede aumentar la temperatura del perfil y provocar mayores dilataciones. Por eso el diseño y la elección del acabado deben adaptarse al clima y a la orientación. Otra limitación es la rigidez. En huecos grandes o zonas muy expuestas al viento, los refuerzos metálicos son especialmente importantes. También hay que cuidar el almacenamiento en obra. Las carpinterías con componentes de PVC deben protegerse del sol intenso y de la lluvia durante el acopio, porque el calentamiento o la humedad pueden afectar a los perfiles, embalajes o componentes. La idea clave sobre el PVC es esta: es un material con buen aislamiento térmico, mantenimiento reducido y buena resistencia a la corrosión, pero necesita diseño correcto frente a dilataciones, soleamiento, tamaño de hoja y necesidad de refuerzos. Pasamos ahora a las carpinterías de poliuretano. El poliuretano es un polímero conocido por sus propiedades de aislamiento térmico y acústico.
Se utiliza en muchos sistemas constructivos como material aislante. En carpintería exterior, los perfiles de poliuretano no funcionan solos como un perfil plástico macizo independiente. El documento indica que estos perfiles cuentan con un perfil estructural de aluminio y un recubrimiento de poliuretano. Esto significa que la resistencia estructural principal la aporta el aluminio, mientras que el poliuretano mejora el comportamiento térmico y acústico del conjunto. La lógica del sistema es combinar dos propiedades, la rigidez y estabilidad del aluminio, y la capacidad aislante del poliuretano. Este tipo de solución intenta resolver uno de los problemas clásicos del aluminio, su elevada conductividad térmica. Al incorporar poliuretano, se mejora el aislamiento del perfil. La carpintería de poliuretano puede entenderse como una solución especializada, menos común que la madera, el aluminio o el PVC, pero interesante cuando se busca una mejora prestacional concreta. Su interés está en la combinación de estructura y aislamiento. Sin embargo, como siempre, la prestación final dependerá del conjunto, perfil, vidrio, juntas, herrajes, drenaje e instalación. Pasamos ahora a las carpinterías mixtas. Una carpintería mixta combina dos materiales para aprovechar las ventajas de cada uno. La idea es no depender de un único material, sino colocar cada material donde mejor funciona. Las carpinterías mixtas más habituales del tema son las de aluminio y madera, y las de aluminio y PVC. Empezamos con las carpinterías mixtas de aluminio y madera. Estas ventanas combinan madera en la cara interior y aluminio en la cara exterior. La madera aporta estética, calidez y buen comportamiento térmico hacia el interior. El aluminio protege la parte exterior frente a la intemperie. Esta solución intenta resolver el principal problema de la madera en exterior, el mantenimiento y la exposición al agua, el sol y los agentes atmosféricos. La cara exterior de aluminio funciona como una piel protectora. Recibe la lluvia, el sol y el viento. La madera queda más protegida, normalmente hacia el interior, donde las condiciones son menos agresivas. Desde el punto de vista estético, la solución permite mantener una apariencia interior de madera, muy valorada en viviendas y edificios donde se busca un acabado cálido. Desde el punto de vista exterior, permite usar acabados de aluminio compatibles con la imagen de fachada. También permite diferenciar el acabado interior y exterior. Por ejemplo, madera vista por dentro y aluminio lacado por fuera. Desde el punto de vista térmico, la madera ayuda a reducir la transmisión de calor. El aluminio exterior protege, pero debe diseñarse de manera que no genere un puente térmico significativo. En este tipo de carpintería, la unión entre aluminio y madera es muy importante. Debe permitir los movimientos diferenciales de ambos materiales. La madera y el aluminio no se dilatan igual, no responden igual a la humedad y no envejecen de la misma forma. Por eso el diseño del anclaje, las holguras, las ventilaciones y los encuentros debe ser cuidadoso. La idea clave de la carpintería aluminio-madera es combinar la protección exterior del aluminio con la calidad interior de la madera. Después aparecen las carpinterías mixtas de aluminio y PVC. En este caso, el sistema se basa en una ventana de PVC con un recubrimiento de aluminio en su cara exterior. El PVC aporta buen aislamiento térmico y una base de carpintería eficiente. El aluminio exterior protege el PVC y mejora la resistencia frente a condiciones climáticas exigentes. El documento señala que estas ventanas son especialmente interesantes en zonas donde el clima es muy variable y las ventanas deben soportar desde mucho calor hasta heladas. Esto tiene sentido porque el PVC, aunque es buen aislante, puede estar más expuesto a dilataciones, radiación solar y envejecimiento superficial. El aluminio exterior actúa como una protección adicional. Estas carpinterías presentan buen comportamiento frente a la estanqueidad al agua y la permeabilidad al aire. Como en las carpinterías aluminio-madera, una ventaja importante es poder diferenciar el acabado exterior del interior. El exterior puede adaptarse a la fachada mediante aluminio lacado o anodizado, mientras que el interior mantiene las prestaciones y apariencia del PVC. La lógica de la carpintería aluminio-PVC es proteger el PVC por fuera y mantener sus buenas prestaciones térmicas en el conjunto. Comparando ambas soluciones mixtas, la de aluminio-madera busca sobre todo estética interior y protección exterior. La de aluminio PVC busca principalmente protección exterior y altas prestaciones térmicas con bajo mantenimiento. En ambos casos, el diseño de la unión entre materiales es decisivo. Si la unión está mal resuelta, pueden aparecer problemas de dilatación,
condensación, filtración o mantenimiento. Con esto cerramos este bloque. El PVC destaca por su buen aislamiento térmico, perfiles multicámara, bajo mantenimiento y resistencia a la corrosión. Sus puntos críticos son las dilataciones, el soleamiento, la rigidez y la necesidad de refuerzos metálicos en determinadas condiciones. El poliuretano aparece como una solución aislante combinada con estructura de aluminio. Las carpinterías mixtas combinan materiales para aprovechar sus ventajas, aluminio con madera para proteger la madera exteriormente y mantener un acabado interior cálido, y aluminio con PVC para reforzar la protección exterior y mantener las prestaciones térmicas del PVC. Continuamos con el último bloque, dedicado a los complementos de las carpinterías exteriores y a la comparación final entre materiales. Hasta ahora hemos estudiado los materiales principales de la carpintería: madera, acero, aluminio, PVC, poliuretano y soluciones mixtas. Pero una ventana o una puerta exterior no funciona solo con el marco, la hoja y el vidrio. Necesita una serie de piezas auxiliares que completan el sistema. Estos elementos complementarios son fundamentales para la estanqueidad, la evacuación de agua, el cierre, la protección solar, la ventilación, la seguridad, la durabilidad y el mantenimiento. Comenzamos por los herrajes. Los herrajes son las piezas que permiten el movimiento, el cierre y la seguridad de la ventana. Incluyen bisagras, cremona, manillas, puntos de cierre, compases, cerraduras, rodamientos, limitadores de apertura y otros mecanismos según el tipo de carpintería. En una ventana practicable, por ejemplo, los herrajes permiten que la hoja gire, cierre correctamente y comprima las juntas contra el marco. En una ventana corredera, los herrajes incluyen rodamientos, carros, guías, cierres y elementos de bloqueo. Si los rodamientos no son adecuados, la hoja puede desplazarse mal, rozar o perder alineación. En una ventana oscilobatiente, el herraje es más complejo, porque permite dos movimientos, apertura lateral y apertura abatible. Por eso debe estar bien regulado y dimensionado. La función de los herrajes no es solo mover la hoja. También deben garantizar que la hoja cierre con presión suficiente. Esta presión es la que ayuda a conseguir estanqueidad al aire y al agua. Si una ventana tiene un buen perfil y un buen vidrio, pero los herrajes son deficientes o están mal regulados, la carpintería pierde prestaciones. Además, los herrajes deben resistir el peso de la hoja. Este aspecto es especialmente importante cuando se colocan vidrios dobles, vidrios laminados o vidrios de seguridad, porque aumentan bastante el peso. También deben resistir ciclos repetidos de apertura y cierre. Una ventana no se comprueba solo cuando está recién instalada, sino durante toda su vida útil. Otro complemento importante son las juntas. Las juntas son elementos flexibles colocados entre piezas de la carpintería. Su función principal es impedir la entrada de aire y agua, absorber pequeñas tolerancias y permitir el cierre entre hoja y marco. En carpinterías exteriores suelen utilizarse juntas de materiales elastoméricos, como cauchos o materiales sintéticos. Una junta debe ser flexible, resistente a la intemperie, compatible con el perfil y duradera frente a la radiación solar, la humedad y los cambios de temperatura. Las juntas trabajan por compresión. Cuando la hoja cierra, presiona la junta contra el marco. Si la junta queda mal colocada, cortada, endurecida o aplastada en exceso, deja de funcionar correctamente. Por eso, en mantenimiento, no solo hay que mirar el vidrio y el marco. También hay que comprobar el estado de las juntas. Otro elemento complementario son los junquillos. El junquillo es la pieza que sujeta el vidrio dentro del galce. Tiene una función aparentemente sencilla, pero muy importante: mantener el vidrio en su posición y permitir su sustitución si es necesario. El junquillo puede ser interior o exterior según el sistema. En términos de seguridad, muchas carpinterías buscan que el junquillo quede hacia el interior, para dificultar la extracción del vidrio desde fuera. Además, el junquillo debe trabajar junto con las juntas de acristalamiento o con el sellado correspondiente. No basta con sujetar el vidrio mecánicamente, también hay que evitar filtraciones y contactos rígidos que puedan producir tensiones. Los calzos de acristalamiento también son imprescindibles. El vidrio nunca debe apoyar directamente sobre el perfil. Debe descansar sobre calzos adecuados, que reparten el peso y mantienen la posición correcta dentro del bastidor. Los calzos evitan que el vidrio toque directamente la carpintería. Esto reduce el riesgo de rotura,
permite absorber pequeños movimientos y mantiene las holguras necesarias para que el sistema funcione. Los calzos deben ser de un material menos duro que el vidrio, pero suficientemente resistente para soportar su peso. También deben resistir la humedad y mantener sus propiedades durante la vida útil de la ventana. Otro grupo de complementos son los sistemas de drenaje. En una carpintería exterior, puede entrar agua en zonas previstas del perfil, especialmente en la cámara del galce, en carriles o en zonas de encuentro. Eso no significa que la ventana esté mal diseñada. Muchos sistemas están pensados para recibir pequeñas cantidades de agua y evacuarla hacia el exterior. Lo importante es que el agua no llegue al interior del edificio y no quede embalsada dentro del perfil. Por eso los perfiles incorporan ranuras, orificios, cámaras de drenaje y salidas hacia el exterior. Estas salidas deben mantenerse libres. Si se tapan con suciedad, mortero, pintura, sellante o una mala ejecución, el agua puede acumularse, entrar al interior o deteriorar herrajes y juntas. El drenaje es especialmente importante en ventanas correderas, porque los carriles inferiores reciben más agua y suciedad. También es importante en carpinterías con cajones de persiana, vierteaguas y encuentros complejos. Pasamos ahora a los vierteaguas. El vierteaguas es el elemento encargado de expulsar el agua hacia el exterior. Puede formar parte del hueco de fachada, del marco, de la hoja o de un perfil auxiliar. Su función es sencilla: alejar el agua de la junta entre ventana y fachada. Un vierteaguas debe tener pendiente suficiente, goterón o solución equivalente, y un diseño que impida el retorno del agua hacia el interior. Si el agua queda retenida en la base de la ventana, aumentan las posibilidades de filtración. En carpinterías exteriores, el encuentro inferior es uno de los puntos más delicados. Por eso el vierteaguas, el sellado, el drenaje y la fijación deben trabajar juntos. Otro complemento importante son los perfiles auxiliares. Los perfiles auxiliares sirven para adaptar la carpintería al hueco, rematar encuentros, resolver apoyos, conectar con persianas, alojar mosquiteras, cerrar juntas o mejorar el acabado. Pueden ser perfiles de unión, tapajuntas, tapetas, perfiles de compensación, perfiles de apoyo, perfiles de vierteaguas o perfiles para guías. Aunque puedan parecer piezas secundarias, son importantes porque resuelven el contacto real entre la ventana y la obra. Una ventana puede tener buenas prestaciones de fábrica, pero si su encuentro con el muro se resuelve mal, el conjunto fallará. Por eso los perfiles auxiliares deben estar previstos desde el proyecto o desde la medición del hueco. Después aparecen los elementos de protección solar. La protección solar tiene una función energética y de confort. Su objetivo es controlar la entrada de radiación solar, evitar sobrecalentamientos, mejorar el confort visual y, en algunos casos, aportar privacidad o seguridad. Existen protecciones exteriores y protecciones interiores. Las exteriores suelen ser más eficaces frente al calor, porque detienen la radiación antes de que entre al edificio. Entre ellas están las persianas, contraventanas, mallorquinas, celosías, lamas, toldos, screens exteriores o sistemas similares. Las interiores, como cortinas, estores o venecianas interiores, mejoran el confort visual y la privacidad, pero suelen ser menos eficaces térmicamente, porque la radiación ya ha atravesado el vidrio antes de llegar a ellas. Uno de los sistemas más habituales en España es la persiana enrollable. La persiana enrollable permite oscurecer, proteger del sol, mejorar la privacidad y, en cierta medida, aumentar la seguridad y el aislamiento. Está formada por lamas articuladas que se enrollan dentro de un cajón. El cajón de persiana es un punto muy importante. Si está mal diseñado o mal colocado, puede convertirse en un puente térmico, un punto de entrada de aire, una vía de ruido o un punto de filtración. Por tanto, una persiana no debe tratarse como un accesorio independiente. Forma parte del sistema del hueco. El cajón, las guías, el marco de la ventana y el sellado deben coordinarse. También existen persianas de celosía, que permiten filtrar la luz y ventilar manteniendo cierto control visual. Las contraventanas son hojas exteriores o interiores que protegen el hueco. Pueden mejorar la seguridad, la protección solar y la imagen arquitectónica. Son frecuentes en arquitectura tradicional o en soluciones donde se busca una protección robusta. Las mallorquinas son un tipo de contraventana con lamas. Permiten sombra, ventilación y privacidad. Funcionan bien en climas con mucha radiación solar. Las lamas exteriores pueden ser fijas o móviles.
Si son móviles, permiten regular la entrada de luz y radiación según la orientación y la hora del día. El toldo también funciona como protección solar exterior. Es especialmente útil en orientaciones soleadas, pero debe diseñarse considerando viento, mantenimiento, durabilidad y evacuación de agua. Los screens, o pantallas textiles técnicas, pueden colocarse en el exterior o interior. Si son exteriores, reducen mucho la entrada de radiación antes de que llegue al vidrio. En resumen, la protección solar debe elegirse según clima, orientación, uso del espacio y diseño de fachada. No se resuelve igual una orientación norte que una orientación oeste, ni una vivienda que una oficina. Otro grupo de complementos son las mosquiteras. Las mosquiteras permiten ventilar evitando la entrada de insectos. Pueden ser fijas, enrollables, correderas o integradas en el sistema de carpintería. Aunque no tienen una función estructural ni térmica principal, mejoran el uso del hueco en determinados climas y estaciones. También pueden aparecer sistemas de aireación o microventilación. Estos dispositivos permiten una entrada controlada de aire sin necesidad de abrir completamente la ventana. Son importantes cuando se instalan carpinterías muy estancas, porque el edificio sigue necesitando renovación de aire. La microventilación no debe confundirse con una fuga de aire por mala ejecución. La fuga es un defecto, la microventilación es un mecanismo previsto y controlado. Otro complemento son los elementos de seguridad. Pueden incluir cerraduras, manillas con llave, limitadores de apertura, sensores, vidrios de seguridad, refuerzos de herraje, bloqueos antielevación en correderas o sistemas antipalanca. La seguridad debe adaptarse al riesgo. No tiene las mismas necesidades una ventana en planta baja que una ventana en una planta alta sin acceso exterior. También hay complementos relacionados con el acabado interior y exterior. Por ejemplo, tapajuntas, jambas, remates, embellecedores y piezas de cierre. Estos elementos no solo tienen función estética. También pueden proteger juntas, cubrir encuentros y evitar acumulación de suciedad. Una vez vistos los complementos, el tema termina con una comparación entre materiales. Empezamos por la madera. La madera tiene ventajas importantes. Ofrece un buen aislamiento térmico, tiene una estética natural y cálida, puede integrarse bien en edificios tradicionales y tiene una baja huella de carbono si se gestiona correctamente. También permite reparaciones y acabados de calidad. En muchos proyectos, la madera aporta un valor arquitectónico que otros materiales no ofrecen. Pero su inconveniente principal es el mantenimiento. Es el material que más cuidados requiere. El documento indica que se aconseja barnizar la parte exterior cada 2 años, aunque anteriormente también se explicaba que los barnices al agua pueden tener durabilidades mayores según el sistema, color, aplicación y exposición. Además, no conviene instalar madera en viviendas o construcciones situadas en zonas con fuerte viento y lluvia si no se acepta un mantenimiento más intenso. Estas condiciones climáticas producen más desgaste. Otros enemigos de la madera son la radiación solar y los microorganismos, como hongos e insectos. Para combatirlos se utilizan resinas, protectores e insecticidas. Hay que prestar atención a ataques como la carcoma. La idea es clara, la madera puede ser un material excelente, pero exige una cultura de mantenimiento. Pasamos al aluminio. El aluminio tiene varias ventajas. Se instala fácil y rápidamente gracias a su bajo peso. Es fácil de limpiar. Está disponible en muchos colores y acabados. Es un material fuerte, rígido y estable frente a cambios climáticos. Además, actualmente muchas ventanas de aluminio se fabrican con rotura de puente térmico. Esto mejora mucho su comportamiento energético respecto al aluminio tradicional. Otra ventaja es su versatilidad. Permite perfiles de diseño complejo, sistemas correderos, practicables, grandes dimensiones y soluciones muy industrializadas. En cuanto al precio, el documento indica que el metro cuadrado de aluminio puede ser algo más caro que el de madera, aunque la diferencia no siempre es muy notable. Sus inconvenientes principales son el riesgo de condensaciones en los perfiles, especialmente si no hay rotura de puente térmico o si el diseño térmico es deficiente. También se considera un material más frío al tacto y en imagen que la madera o el PVC. Además, con el tiempo, el aluminio puede llegar a picarse, es decir, puede sufrir corrosión localizada si el acabado o el ambiente son desfavorables. Por tanto, el aluminio destaca por ligereza, rigidez y versatilidad,
pero necesita buena solución térmica y buen acabado superficial. Pasamos al PVC. El PVC es duradero y resistente al frío y al aire, por lo que resulta apropiado para zonas frías. Su diseño con perfiles huecos y tabiques internos le da muy buen comportamiento aislante. No necesita tratamientos especiales de conservación. Normalmente basta con lavarlo con agua y jabón, sin riesgo de pudrición como ocurre con la madera. También existe una amplia gama de colores, aunque el blanco es el más utilizado. Existen acabados que imitan la madera sin que el precio aumente de forma excesiva. El precio por metro cuadrado puede ser ligeramente superior al de otros materiales, dependiendo del sistema y las prestaciones. Sus inconvenientes son que puede ser más caro que otros materiales en determinadas gamas. También puede deformarse con temperaturas altas o bajas si el diseño, el color, la exposición o los refuerzos no son adecuados. Además, es un material contaminante en su fabricación o composición, aunque puede ser reciclado. La idea del PVC es que ofrece muy buen aislamiento y bajo mantenimiento, pero exige control frente a temperatura, dilatación, exposición solar y sostenibilidad. Finalmente, el tema compara los materiales según su aislamiento térmico. La transmitancia térmica, representada con la letra U, mide la cantidad de calor que atraviesa un material. Se expresa en vatios por metro cuadrado Kelvin. Cuanto más bajo es el valor U, mejor es el aislamiento térmico. En la comparación del tema, los materiales con menor transmitancia son el PVC y la madera. Por tanto, desde el punto de vista térmico, son los perfiles que mejor aíslan de forma natural. El aluminio, en cambio, tiene una transmitancia más alta si no incorpora mejoras, porque es un metal muy conductor. Sin embargo, puede alcanzar valores aceptables cuando se utiliza con rotura de puente térmico. Esto resume muy bien el criterio de elección. La madera ofrece buen aislamiento y estética, pero requiere mantenimiento. El aluminio ofrece ligereza, resistencia, diseño y durabilidad, pero necesita rotura de puente térmico para ser competitivo térmicamente. El PVC ofrece buen aislamiento y bajo mantenimiento, pero debe controlarse frente a deformaciones, exposición solar y criterios ambientales. Las soluciones mixtas buscan combinar lo mejor de cada material: protección exterior, buen aislamiento, estética interior y menor mantenimiento. Con esto cerramos el tema 15. La conclusión general es que el material de la carpintería exterior no debe elegirse de forma aislada. Hay que considerar el clima, la orientación, la exposición, la dimensión del hueco, el tipo de apertura, el vidrio, los herrajes, las juntas, la protección solar, el mantenimiento y la integración con la fachada. Una buena ventana no depende solo del material principal. Depende del conjunto completo: perfil, vidrio, juntas, herrajes, drenaje, complementos y puesta en obra.